Luz y sal, hermanos, lección número 35, el principio de autoridad. La autoridad significa para unos obediencia y para otros servicio. Bueno, esta lección continúa con la reflexión, el estudio de los mandamientos. Vamos a estudiar el cuarto mandamiento del Decálogo, que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que se prolongue tus días sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te va a dar. Bueno, empezando el análisis del mandamiento, lo primero que tenemos es que está diseñado o está hecho de la misma manera que los otros tres mandamientos, es decir, un mandato, algo que tenemos que hacer, honrar a nuestros padres, ¿sí? Y lo segundo es una proposición que termina con una promesa, y esa promesa es para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. Este cuarto mandamiento cambia la persona a la que va dirigido, es decir, el mandato es hacia nuestros padres, a diferencia de los tres anteriores, que el mandato iba dirigido directamente a Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no nombrarás el nombre de Dios en vano, y acuérdate de santificar la fiesta. Y esto es de suma importancia tenerlo en cuenta, porque los mandamientos se componen precisamente en dos partes, por decirlo así: los tres primeros que ya analizamos, que son para Dios, y los 7 restantes para nuestro prójimo. Y la otra cuestión es que el cuarto mandamiento, o sea, el primer mandamiento hacia nuestros prójimos, que es el cuarto, empieza hacia un prójimo con una dignidad muy alta a la de los demás prójimos, que son nuestros padres. Y además que es un mandato de obediencia, lo cual para nosotros pues se debe de traducir en servicio, pero eso lo iremos viendo más adelante. Entonces, lo que quiero que quede claro aquí en este punto es: iniciamos el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es el primer mandamiento dirigido hacia nuestros prójimos, y pues toma relevancia porque va dirigido hacia nuestros padres. Ahora bien, el mandamiento dice solamente padres, no dice honrarás a tu padre y a tu madre si son buenos, si son ricos, o pone una condición, ¿no? Entonces, independientemente del tipo de padre o madre que tengamos, se le tiene que honrar. Además, este mandamiento pues es recíproco, porque en algún momento, si Dios lo permite y así también nosotros lo queremos, nosotros tendremos hijos. Entonces, si nosotros honramos a nuestros padres, nuestros hijos también nos honrarán. Y más que nada por ese ejemplo, porque nuestros hijos, al ver que nosotros obedecemos a nuestros padres, la edad que tengamos, pues ese es el ejemplo y la enseñanza que le vamos a dar, que ellos también nos tienen que obedecer. Ahora, nada más para que quede claro algo, estamos hablando de honrar. Hay que leer su significado. Dice, hay dos: mostrar respeto y consideración hacia una persona, y el segundo es realizar una prueba pública de respeto, admiración, estima hacia una persona. Además, que el honor que tiene un padre o los padres, pues se ve también reflejado, eso no llega también a los hijos. Acuérdense lo que dice Yahvé, ¿no? El que me ama y obedece mis mandamientos, yo lo glorificaré, a él y a su tercera y cuarta generación, ¿no? Entonces, lo que hace un padre, la gloria de un padre o el honor de un padre, pues también es honor para el hijo. Por esa razón nos debemos de procurar que este honor para el padre, para nuestros padres, pues siempre sea, y no buscar lo contrario, ¿no? No porque mi papá me hizo algo, yo voy a hacer que su vida sea desgraciada, ¿no? Hay que recordar cuando Jesús llega a Nazaret y que intenta predicar ahí, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dice la gente de ahí? Dice, ¿que acaso este no es Jesús, el hijo de José, el carpintero? La duda de los nazarenos es precisamente esa, que ellos conocían a su padre en este mundo, a José el carpintero, y pues lo relacionaban con Jesús, y no creían que Jesús pues fuera el Mesías. Pero esto nos debe de servir de ejemplo para ver que pues las acciones de un padre también afectan a los hijos. Por ejemplo, un suceso en mi vida, pues mi mamá es supervisora de la SEP,
Pero pues antes de eso, ya ahorita ya es más conocida. Antes de eso también era conocida, era cuando era directora, era conocida en la SEP y en todos lados, ¿no? Y luego a mí me sorprendía porque llegaban, bueno, había dos situaciones. La primera es la que me sorprendía porque llegaban personas, compañeras de mi mamá, y me decían, ¿a poco este es tu hijo, el pequeño, el que llevabas allá? Y yo decía, ay, güey, ¿dónde me conoce, no? O lo otro, una vez tuve un reconocimiento a nivel estatal y me sorprendió porque le hablan a mi mamá para felicitarla, ¿no? Entonces, quieran o no, las acciones del padre afectan al hijo y también las acciones del hijo pues afectan al padre, ¿no? Ahora bien, la pregunta viene una pregunta interesante: ¿por qué debemos obedecer a nuestros padres? Pues para ello hay que recordar el Génesis, ¿no? Que Dios es el creador de todo. Todo sucede por mandato de Dios. Entonces podemos decir que la naturaleza está sometida a la autoridad de Dios. Y bueno, y parte de esa naturaleza pues es la procreación de hijos, ¿no? Entonces el hecho de que alguien tenga hijos pues viene por orden divina, por decirlo así, por un mandato de Dios. Y precisamente en este mandato que Dios da para que esta persona tenga hijos, también da autoridad a los padres sobre los hijos. Y bueno, y eso hay que tenerlo en suma importancia. No sé si les llegué a comentar, pues hay una canción que dice para los esposos, ¿no? Déjame amarte a través de ella, ¿no? O de él. Pues es lo mismo, ¿no? Hay que amar a Dios a través de nuestros padres. ¿Y cómo lo vamos a amar? Primeramente por la obediencia. Ahora bien, lo que dice San Pablo, pues dice San Pablo: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Entonces, con la primera línea que dice San Pablo de hijos, obedece a vuestros padres en el Señor, lo que quiere dar a entender es precisamente esto, que la autoridad que tienen nuestros padres sobre nosotros los hijos, pues viene de Dios. Ahora bien, empezamos a hablar de autoridad. ¿Qué significa la autoridad? Pues viene del latín auctoritas, derivado de autor, igual a autor. Entonces, se define la autoridad como el principio, la capacidad que tiene una persona de hacer bien una cosa, al punto de infundir confianza en los demás. Entonces, cualquier persona que tiene autoridad, pues está llamado a precisamente a hacer el bien con esa autoridad que se le dio. A nuestros padres, pues formar a hombres de bien, pero no debe de quedar solamente ahí. O sea, la autoridad pues abarca muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más claro es nuestros jefes. Es como decía un compañero en mi trabajo, a una vez le tocó él ser jefe y él comenta, ¿no?, que una vez lo llama el director a llamar la atención porque dice: oye, yo te puse como jefe pues precisamente para que me resuelva los problemas y no lleguen los alumnos acá conmigo a mi oficina. Entonces, ¿de qué caso tiene que tú estés de jefe? Entonces, con esto quiero decir que bueno, la autoridad que nosotros tengamos es precisamente para hacer el bien. Por lo tanto, lo que nos corresponde hacer a nosotros es, si tenemos alguna autoridad, hacer el bien con esa autoridad. Entonces surge una pregunta. Entonces, ¿cuándo vamos a saber que nuestra autoridad es la correcta? Pues cuando esta autoridad esté basada en principios espirituales. Es decir, si la persona que tiene autoridad garantizamos que tenga unos principios espirituales buenos, excelentes, pues podemos garantizar que la autoridad que va a ejercer también va a ser excelente. Y bueno, no hay que olvidar que toda autoridad pues viene de Dios. Ahora bien, la lección continúa con la situación histórica del momento del Decálogo. Nos dice que los jóvenes pues al parecer estaban muy dispersos, por lo que se entiende, en el sentido de que de alguna manera la cultura egipcia pues influyó en ellos
haciendo tendencia hacia otros pensamientos, incluso hasta otros dioses. Entonces el mandamiento que se les da es precisamente para evitar esta desviación hacia los jóvenes. Entonces con esto se pretendía que pues los padres dieran ejemplo a los hijos, con la finalidad que pues las creencias, costumbres, ideas del pueblo de Israel permanecieran, ¿no? Ahora bien, ¿cómo debemos entender este mandamiento en nuestros tiempos? Pues primeramente tal cual dice, ¿no? Obedecer a nuestros padres ante cualquier cosa, no juzgarlos si son buenos padres, si son malos padres, si tuvieron dinero, si no tuvieron dinero, ni nada de eso, simplemente obedecerlos. Pero se puede decir que esto pasa en una etapa pues de la niñez, ¿no? Donde nuestro criterio pues no es muy amplio y de alguna manera pues nuestra vida está regida por nuestros padres. Y también como se dijo anteriormente, ¿no? Nuestros padres están llamados a hacer el bien con esa autoridad de padres que ellos tienen. Sin embargo, aquí viene otra cuestión de este mandamiento, porque una persona pues en algún momento deja de ser niño y cuando pasa esto empieza a formarse de una manera intelectual más amplia, pero sobre todo empieza a tener criterios propios, por lo cual la obediencia hacia nuestros padres empieza a dudar. Por lo tanto, la recomendación que se nos da es que tomemos en cuenta la experiencia de nuestros padres. Que nuestros padres no nos van a decir no hagas esto o haz esto simplemente por capricho de ellos, sino porque a lo mejor ellos ya vivieron esta situación y quieren evitarnos pues pasar por una experiencia fea o desagradable. Incluso el mandamiento va más allá porque toma en cuenta la experiencia de las personas, por lo tanto considera que un padre, independientemente de la edad, ya por muy mayor que sea, pues va a ser una fuente de información, el cual pues va a ayudar a los hijos a tomar una decisión o a tener un criterio más amplio. Además, pues también nos dice el mandamiento que no solamente nuestros padres, ¿no? Sino cualquier anciano pues puede hacer esto. Incluso continúa la lección pues hablando precisamente de los padres ya ancianos, ¿no? Los cuales pues muchas veces pues el hijo ya con un padre anciano prefiere desatenderlo, incluso olvidarse de él y si puede irlo a encerrar a un asilo y ya no saber de él. Lo cual para nosotros, hombres de fe, que creemos en el Señor, que lo amamos, debe de ser diferente, debe ser todo lo contrario, puesto que se nos dice: hijo, cuida de tu padre en su vejez y en su vida no le causes tristezas, aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente, no le desampares en la plenitud de tu vigor, pues el servicio hecho al Padre no quedará en el olvido, será para ti restauración en lugar de tus pecados. Como blasfemo es el que abandona a su padre, maldito del Señor quien irrita a su madre. Entonces, pues Dios es muy claro referente a esta situación. Ya sabemos qué hacer, ya sabemos lo que nos toca. Por otro lado, retomando pues lo que es la autoridad, ya el mandamiento aquí se empieza a ampliar más. Empezamos analizando la autoridad hacia nuestros padres y ya de alguna manera empezamos a ver lo propio de la autoridad, ¿no? Lo que se desprende de este mandamiento. Y lo que nos dice también es que, pues como lo dijimos, la autoridad es el principio para hacer bien las cosas. Pero este hacer bien las cosas debe de ser servicio para los demás. Hay que recordar, ¿no?, lo que nos dice Cristo: al que se le da, se le exige, y al que se le da más, pues se le exigirá más. Entonces, pues es precisamente esto, ¿no? Si a nosotros se nos da una autoridad para algo, es precisamente para hacer el bien, pero sobre todo para hacer un servicio a los demás.
Y volvemos a lo mismo, ¿cómo es que yo voy a hacer un servicio con esa autoridad? Por amor al prójimo. Obviamente también es por amor a Dios. Y de esta manera, pues es lo mismo en el hogar. Es decir, por amor los padres ejercen esa autoridad, no para tener un fin, ni para nada, ni cosas por el estilo. Y por el mismo amor que tienen los hijos, pues obedecen a los padres. Hace tiempo, ahora en nuestro retiro, nos tocó entrar a una misa de una quinceañera, ¿no? Ya pasó el tema de retiro, creo yo, ya todos lo escucharon y se analizó la misericordia y el miserable, ¿no? Un documento del Papa. En conclusión se nos decía que todos somos miserables por nuestra condición. Y bueno, el padre le decía a la quinceañera, porque fue una misa de 15 años en la que entramos, le decía a la quinceañera, pues así se lo dijo tal cual, tú eres miserable. A mí hasta se me hizo pues algo fuerte para una quinceañera que muy seguramente no esté metida en estas cosas. Entonces, en este mismo contexto, pues el padre le empieza a decir a la quinceañera que no se merece nada, que no se merece ni los padres, ni la fiesta de 15 años, ni el vestido, ni el pastel, nada, absolutamente nada. Pero aquí viene la otra respuesta. Entonces, ¿por qué se hace la fiesta de 15 años? Dice el padre, por amor al hijo. Entonces nos debe de quedar claro eso, ¿no? Que por amor los padres deben de ejercer su autoridad, obviamente buscando el bien, pues para todos, ¿no? Primeramente para el hijo, para los padres, y así como se busca el bien para estas dos partes, hijos y padres, pues llega el bien para el hogar. Y lo mismo, los padres van a obedecer a los hijos para buscar este bien común en el hogar. Y bueno, y como se les dijo anteriormente, ¿cómo saber cuando nuestra autoridad es la mejor? Pues fijándonos en nuestros principios espirituales. Y si recordamos lo que hemos estudiado, pues el principio espiritual por excelencia es el amor. Dicho en otras palabras, si en nosotros hay amor, habita el amor, podemos decir que tenemos unos principios adecuados, unos principios espirituales adecuados. Por lo tanto, si se nos da una autoridad con estos principios que tenemos, vamos a ejercer bien nuestra autoridad. Ahora bien, este mismo ejemplo pues nos lo da Jesús en la Sagrada Familia, ¿no? Ya para este tiempo, pues Dios había instruido al padre como cabeza de familia, a la madre segunda y a los hijos en tercera posición, tomando en cuenta al hijo mayor y los que le siguen, ¿no? Entonces, cuando viene Jesús a la tierra, primeramente pues sabemos que lo quiere hacer como todo humano desde su nacimiento, por lo tanto necesita una familia, necesita un padre y una madre aquí en la tierra, simplemente para darnos ejemplo. Pero pues en esa misma condición de que tiene Jesús, de ser Dios, que tiene Cristo, pues Él no necesita ni a un padre ni a una madre, porque pues Él es todo, ¿no? Él es Dios. Sin embargo, al nacer en una familia, Él se somete a las dos autoridades, tanto a la de su madre como a la de su padre. Y ahí nos está dando ejemplo. Y al mismo tiempo la Virgen María, ¿no? La Virgen María, al ser madre de Dios, pues también se somete a la autoridad que tiene José como cabeza de familia. Es que para entender esto se me pasa el comentario, ¿no? Pues tenemos a José, a María y a Jesús. Si se lo analizamos desde un punto de vista de espiritualidad, pues José queda como en tercer lugar, porque María pues es la madre de Dios y Cristo es Dios mismo. Entonces, si nos damos cuenta, José queda así como fuera de este círculo. Entonces, por eso es que se analiza este contexto, ¿no? María, siendo la madre de Dios, obedece a José por ser la cabeza de la familia. Y lo mismo, Dios, siendo Dios, obedece primeramente a su madre y obviamente también obedece a su padre. Y todo esto es para darnos ejemplo del cumplimiento del cuarto mandamiento. Incluso esto lo dice la lección, ¿no? Dice, María es la criatura especialísimamente favorecida por Dios, y ella lo sabía. Sin embargo, supo someterse a la autoridad de su esposo, José, dándose ejemplos varios que los evangelios narran. Entonces, aquí ya pasamos a otra cosa.
Para que la autoridad de los padres pues sea ejemplar, el matrimonio de los padres pues también debe de ser ejemplar. Entonces, para empezar a hablar del matrimonio, pues hay que analizar sus características. Y dentro del matrimonio cristiano existen dos solamente: la unidad y la indisolubilidad. La unidad se refiere a la entrega mutua que tiene el hombre y la mujer para con su para con su pareja, y además que esta entrega y unión es exclusiva, es decir, ni el hombre ni la mujer se va a entregar a otra persona ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra, así de sencillo. Y la otra característica es la indisolubilidad. Esta significa que el matrimonio cristiano es eterno, ¿no? El matrimonio cristiano es un sacramento, y por ser un sacramento no se borra. Una vez casados, estamos casados siempre. Y bueno, y en este punto pues se cometen muchas agresiones a este sacramento, ¿no? Muchas veces las personas se casan sin sentido de conciencia. También se casan o casi obligados porque la chica salió embarazada, o en el caso grave también se casan sin conocer a la persona, ¿no? Ahora bien, ya se casaron y resulta que el matrimonio no va tan bien. ¿Qué es lo que la iglesia permite y qué es lo que no permite? Aquí hay que ser claro: lo que la iglesia permite es una separación física. Y ojo, esta separación física no significa divorcio ni que el matrimonio va a desaparecer. Es simplemente una separación física para que las cosas se arreglen. A lo mejor hay una situación fuerte que no permite la convivencia entre el matrimonio, entonces es necesario esta separación física para que las cosas se calmen, para que tanto el hombre como la mujer piense bien las cosas y se dé una reconciliación lo más pronto posible. La separación física no es para que ni el hombre ni la mujer vayan a buscar una segunda pareja, ni nada por el estilo. Por eso es importante pues analizar muy bien cuando nos casamos, ¿no? Y bueno, la verdad, esto es un tema delicado. Sí se necesita un estudio profundo. Si ya empezamos a estudiar, pues entramos en otros contextos. Pero pues en mi opinión es, salvo que no sea su situación, no se metan en mucho detalle. Si les piden un consejo y no están bien preparados en el tema, la verdad es, pues lo mejor que pueden hacer es mandarlos con el sacerdote. Y ojo, no quiero que se sientan menos porque no estoy profundizando en esta parte del tema. La lección es pues el cuarto mandamiento y estamos analizando esto. Si yo empiezo a hablar del derecho canónico de la iglesia, pues puedo incluso hasta confundirlos, ¿no? Entonces no se recomienda pues abarcar en estos temas con los alumnos de primero, precisamente por esto, para no caer en esta confusión o en malos entendidos. Además, como siempre digo, si tienen alguna duda de algo en particular, pues lo podemos analizar y lo puedo hacer en otro audio por separado. El foro queda abierto, el debate queda abierto por si alguien quiere pues hablar del tema. Y bueno, ya la última autoridad que nos toca analizar de alguna manera es la de patrones y trabajadores. Pues ya lo dije en alguna manera, ¿no? Cuando se nos da autoridad y puse incluso la del jefe, pues es para hacerlo bien. Pues así debe de ser el patrón con nosotros, y nosotros como trabajadores pues debemos hacer lo que nos toca: trabajar, llegar puntualmente, hacer el trabajo que nos corresponde, y etcétera, etcétera, ¿no? En conclusión, este mandamiento pues es un mandamiento pues es recíproco, ¿no? Estamos hablando de alguna manera el honrar a los padres, que se puede entender, si lo entendemos de una manera literal, pues nos quedamos solamente en que el hijo obedece al padre y hasta ahí. Cuando empezamos a profundizar en este mandamiento, entramos a lo que es la autoridad, ¿no?
que esta autoridad debe de estar ejercida bajo los principios cristianos, principalmente bajo el amor. Por lo tanto, cuando el padre ejerza su autoridad sobre el hijo, lo tiene que hacer con amor, y lo mismo, el hijo cuando obedezca dicha autoridad, obedece por amor al padre, pero sobre todo por amor a Dios, puesto que de él reside toda autoridad. Y bueno, y lo otro fue que analizamos también que para que esta autoridad pues se da en todos lados, ¿no? En el trabajo, y que nos corresponde, bueno, que el patrón pues no va a abusar de su posición de jefe, y nosotros como trabajadores pues vamos a hacer lo que nos corresponde. Retomando el tema de los padres, pues para que los padres puedan ejercer una autoridad bien, la relación que tienen los padres pues debe de ser basada en el amor, y esa relación pues es el matrimonio, el cual pues es la entrega mutua, significa una entrega mutua de ambas partes y que nunca se va a disolver. Y hasta ahí. Dicho todo esto, pues podemos entender que este mandamiento pues es un mandamiento de amor entre los hombres, porque de alguna manera siempre vamos a estar sometidos a una autoridad humana. Si sus padres viven, están sometidos a la autoridad de los padres. Si son trabajadores, están sometidos a la autoridad de su jefe. Y en cuanto al matrimonio, pues actualmente el matrimonio se toma de que tanto el hombre y la mujer son uno solo. Por lo tanto, la autoridad que tienen en ese matrimonio ya no es propia, o sea, es una autoridad mutua. Por lo tanto, de alguna manera también están sometidos a la autoridad de su esposo o esposa. Por lo tanto, y bueno, ¿y cómo se ejerce esta autoridad? O cómo se responde a esta autoridad, con amor. Por lo tanto, se puede entender que este mandamiento es de amor entre los hombres. Y bueno, y lo otro es que si existe el amor y empezamos a cumplir la ley del amor que nos dio Cristo, por ende, por consecuencia, vamos a llegar a que impere la justicia sobre el prójimo. Y bueno, resumiendo, el cuarto mandamiento dispone veneración, respeto y amor a los padres y a los mayores, cuidado y asistencia, auxilio y compasión para los ancianos, respeto y docilidad para con los superiores. También regula a la inversa los deberes de los padres para con los hijos, de los mayores para los menores, de los superiores hacia los inferiores. Más aún, preceptúa las relaciones laborales, salariales y de producción, por lo que norma la conducta de patrones y trabajadores dentro del marco de amor y justicia. Resolución: trataré, con la ayuda de Dios, de dar testimonio ante los hombres de la necesidad de aceptar la función que nos toca de desempeñar en la vida y desempeñarla de modo perfecto, sea cual sea. Hasta aquí con esta lección, hermanos, y pues la verdad, como les digo, cualquier duda o tema o cualquier cuestión referente a esto, pues háganmela saber y trataré de aclarárselas, ¿no? Y bueno, antes de despedirme les comento, este mandamiento continúa en la siguiente lección. La reflexión es amplia y ya, ahora sí, nos estamos viendo, luz y sal, hermanos, hasta pronto.